Bueno, largamos entonces la clase de hoy, miércoles 29 de mayo del 2024. ¿Sí? Nuestra materia reales. Bueno, nos situamos en ese punto temporal que les dije. Vamos por el lado de los condominios sin indivisión forzosa. Es decir, que en cualquier momento se pueden partir, se pueden dividir. La clase pasada habíamos mencionado esta cuestión de, ya quedó atrás, son 3 semanas atrás, pero retomando un poco lo visto, habíamos dicho en un momento que la cuestión de la división de condominio, y esto remárquenlo, digamos, como punto de arranque de la clase de hoy, es un trabajo interdisciplinario. ¿Sí? Acá no hay, digamos, trabajo exclusivo, excluyente o monopólico ni del abogado, ni del escribano, ni del agrimensor. Trabajo interdisciplinario precisamente valiéndonos del aporte de cada uno de estos profesionales. Agrimensor, abogado, escribano y podríamos decir, si le damos un rótulo profesional, hasta registrador. Porque, en definitiva, como estamos tratando de un derecho real sobre una cosa inmueble, esto va a tener impacto registral, tiene vocación registral en el registro de la propiedad inmueble. Bien, les comparto entonces un poco las plaquitas que veníamos desarrollando. Y justamente nos vamos a meter en el tema de la acción de división o la acción de partición. Hagamos de cuenta, digamos, que las cosas no vienen, en cierta manera, de tan buena manera. Entonces, como que tenemos que ir a la justicia. Y esta va a ser una de las vías, yo le digo, hasta me animo a decir que no es la vía mayoritaria por la cual la gente hace la división o partición de condominio. La mayoría de las veces se pone de acuerdo y va a seguir el segundo camino que vamos a hablar dentro de unos minutos a continuación. Vamos entonces a hacer el análisis de la acción de condominio. ¿Sí? Ahí es donde nos ubicamos, ¿ven? Con condominio vamos, digamos, con un lenguaje tecnístico, esto de Roland Garros, vamos por el cuadro de arriba. Entonces, vamos a analizar los casos de sin indivisión forzosa. ¿Está? Después vamos a volver sobre el eje de análisis de las facultades del condómino, sobre la cosa común y sobre su parte indivisa. Quiero que avancemos en este otro aspecto referido. Ahí estamos. Condominio sin indivisión forzosa. ¿Sí? Vamos a caracterizar un poco a la acción de división de condominio. ¿Sí? Y presten atención a cada uno de los términos que vamos utilizando. ¿Sí? En primer lugar, es una acción de orden público. ¿Sí? Típico del derecho real. Ustedes cuando comenzaron las primeras clases con Carolina, ven que remarcaban ya del propio concepto de derecho real
que hablaba o predicaba esto de cuyas normas sustancialmente de orden público. Bueno, acá se remarca en este aspecto esta cuestión del orden público para caracterizar, anótenlo entonces, a la acción de división de condominio como de orden público, ¿sí? Tómenlo como términos indistintos, acción de división, acción de partición, ¿sí? Términos equivalentes, significan lo mismo. Pero presten atención a lo que dice ese segundo ítem, allí que está transcripto. Al ser de orden público, ¿sí? La acción de división de condominio es irrenunciable, pero por tiempo indeterminado. Y después lean con tranquilidad en sus hogares este artículo 1999. Es el que establece esto que venimos diciendo. Siempre hago el mismo ejercicio cuando explicamos este tema, como para ir advirtiendo, digamos, en ustedes cómo va brotando ese espíritu de abogados o abogadas. Cuando la norma te está diciendo que es irrenunciable por tiempo indeterminado, a la vez, a la par, simultáneamente, ¿qué te está diciendo? Exactamente, ¿ven? Y eso es un sentido, ustedes por ahí no se van a ir, no se dan cuenta cuando va transcurriendo la carrera de abogacía, pero es, digamos, por así decirlo, un espíritu, un ímpetu que le surge al estudiante de abogacía y después cuando sean abogados, escribanos, que muchas veces las normas, los contratos, o hasta a veces cuando hay que transmitir las cosas, no hace falta decirlas expresamente. Es como que, ven, creo que hay hasta un meme, decirlo sin, digamos, mencionar las palabras. Bueno, en cierta manera, el código cuando te declara que es irrenunciable por tiempo indeterminado, a la vez es como decir entre líneas, en voz baja te está diciendo, es renunciable por tiempo determinado. Es, digamos, un sentido práctico. Ustedes, este sentido práctico de querer entender, interpretar las cláusulas, las leyes, les va brotando, digamos, de manera espontánea. Y ven que una cosa es que lea un contrato un contador, otra un ingeniero, otra un estudiante de abogacía y otra un abogado. Uno lee una cláusula en un contrato y como abogado, escribano en ejercicio, se dispara en la cabeza de uno 20 alternativas. Al contador se le disparan 10 alternativas. Y a una persona común que no tiene estudios profesionales se le disparan 2 o 3 consecuencias, alternativas o preguntas a realizar. Bueno, tómenlo ya como un valor que ven casi espontáneamente surgió esta cuestión. Ahora bien, entonces anotemos a continuación por hasta cuánto tiempo se puede renunciar. ¿Sí? Es posible que los condóminos digan, renunciamos a esa posibilidad de partir o dividir el condominio por hasta un cierto tiempo, ya que la norma nos habilita de manera, digamos, tácita, no expresa, a ello, hagámoslo. ¿Qué les parece? ¿Cuál puede ser el estándar de máximo tiempo legal? No, no tan largo. 10 años. ¿Sí? Anoten entonces que la posibilidad de renuncia a la solicitud o a la promoción de la acción de división de condominio lleva su máximo legal al plazo de 10 años. Cuando el condominio sin indivisión forzosa, en un caso de condominio sin indivisión forzosa, los condóminos se ponen de acuerdo en decir, renunciemos por 10 años. ¿En qué se transforma ese condominio? ¿En qué variante? Vamos por el cuadro de abajo. ¿Con qué variante? Temporal. Anótenlo. Entonces ahí hay una mutación de la naturaleza del condominio. Y vamos por el cuadro de arriba, sin inhibición forzosa, se nos transformó en uno de
con indivisión forzosa temporal por un cierto tiempo. ¿Cuál es el máximo de ese cierto tiempo? 10 años. ¿Sí? Bien, entonces ahí este primer carácter de orden público, ¿ven como que está bien, es un orden público hasta ahí nomás? Porque hay, digamos, un margencito para el acuerdo de voluntad, para la autonomía de voluntad. Diríamos los misioneros con el lenguaje regional, orden público, guau, ¿no es cierto? Hasta ahí nomás, ¿sí? Porque podemos renunciar a promover la acción de división por hasta 10 años. Segundo carácter de la acción de división de condominio, es imprescriptible. ¿Sí? Y acá, digamos, anoten esto como, digamos, un paradigma, ¿sí? Que no admite excepciones. La acción de división de condominio es imprescriptible. En el condominio sin indivisión forzosa, justamente por eso predicamos que el condominio siempre tiene latente la posibilidad de pedir la extinción del condominio, en todo tiempo. Por ende, es imprescriptible. ¿Recuerdan de parte general qué es lo que era la prescripción? Exacto. ¿Y qué es lo que era la acción? Eso, exactamente. Entonces, si se pierde la acción, cosa que no ocurre en el condominio sin indivisión forzosa, no se podría reclamar en justicia. ¿Está? La partición. ¿Sí? Y eso es lo que estamos por ver ahora. Porque estamos yendo por el lado de judicial. Bueno, a lo que voy, si no hay acuerdo, digamos, ustedes pueden ir a la justicia para, en cierta manera, intimar al condómino judicialmente a que comparezca y haga la partición. Como asesores, supónganse, de algún condominio, ustedes tienen derecho a ir a la justicia para dividir el condominio. Justo cuando el condominio es sin indivisión forzosa. Bien. Sigamos avanzando entonces. ¿Sí? En general, a la partición de condominio, como lo ven allí, se le aplican las normas de partición de herencia. Tercer característica, no se vayan a olvidar. ¿Sí? Todo este procedimiento, e inclusive este ítem o cuestión que habilita que la partición pueda ser judicial o extrajudicial, o judicial o privada, proviene, anótenlo, del libro quinto. El libro quinto, ¿de qué trata? Sucesión. Entonces, acá volvemos al tema que les dije, al tríptico, al pinball. Reales, familias, sucesiones. ¿Ven cómo vamos conectando? Todo lo que estudiemos en detalle para partición de herencia, en su momento les va a servir para partición de condominio. ¿Sí? Vamos a ver algunos anticipos nada más aquí. ¿Dónde está regulado las normas de partición de herencia? Lo anotan libro quinto, artículo 2363 en adelante. Y después péguenle un vistazo ahí los 10, 15 artículos que siguen a continuación de ese artículo. 2363 en adelante. Anoten ahí siempre muy importante. Ven que hay artículos clave en el código que no hay que olvidarse. Por ahí de parte general, ¿cuál se acuerdan? Alguno clave que no hay que olvidarse. Que hay que hacer uso de la memoria.
¿Eh? Antes de... Bueno, los artículos de capacidad más o menos ¿dónde están? En el código. Claro, libro primero, ¿no es cierto? Parte general, 20 y tanto en adelante, ¿no? Hasta el 40. Bien, y si teníamos que hablar de concepción, ¿qué artículo? 19. Y si teníamos que hablar de domicilio, a ver cómo andan esas memorias, los días de frío. Domicilio, ¿se acuerdan? En el código. Domicilio real, legal. Vamos que le da a contar a la profe Amanda cómo están en... Va a venir a dar una clase acá con... La tienen en sus sesiones ahora en un añito más. Y Amanda va a machacar por ahí a algunos alumnos que estuvieron de oyente y te rindieron. Sus sesiones van a ver como siempre volvemos al querido y añejo parte general. 70 y tanto, no se olviden, ni yo me acuerdo, pero siempre más o menos por aproximación es como que uno se va haciendo un esquema en la cabeza lo que es domicilio. Bueno, volvemos al tema que nos convoca. Estamos hablando de, hicimos la remisión al libro quinto, sucesiones, particiones, no se olviden más o menos 2363 en adelante. Y ahí les quería remarcar un artículo clave. Pongan así un realce. ¿Sí? Si tienen algún señalador, resaltador. 2369. Artículo 2369. 2369. Un artículo clave. Lo es para sucesiones de manera indirecta, ¿sí? Derivada, lo es para reales, cuando tocamos este tema de partición de condominio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 2369 regula la forma de partición de herencia. ¿Sí? El 2369 regula la forma de partición de herencia. Y yo acá les quiero compartir, lo voy a poner en el proyectado, así queda para los chicos que hoy fueron los ausentes, que son unos tantos. $2.369. Mientras vayan ubicando en sus códigos, yo lo pongo en común y lo leemos entre todos. Así va quedando la versión grabada como un sustento. Después les sirve como un diálogo a la medida que van estudiando. Al menos en mi caso particular, así aprovecho cuando los profesores graban sus clases en las posgraduaciones como un diálogo, así, ir un ratito, estudio, hago el rewind, digamos, con lenguaje de los años 80, voy para atrás. El otro día había unos profesores que en posgrado, vean cómo se va tecnificando todo, ya transmitían por Twitch. Bueno, ¿ustedes son usuarios de Twitch o no tanto? ¿No? Poquitos, más o menos, algunos. Bueno, algunos docentes, y bueno, tuvimos que crearnos una cuenta con de Twitch, los alumnos. Yo no la tenía, no tenía nada más, pálida idea. Yo me quedé con YouTube, Facebook, Instagram hasta allí. Pero la verdad que me gustó mucho el entorno de Twitch. Me gustó, la verdad. Creo que tiene un potencial tremendo. Me parece que los sub 30 son generaciones que consumen, ¿no es cierto? Alevosamente más Twitch que YouTube y otros derivados de las redes sociales. Bueno, vean, obviamente que se lo puede usar para entretenimiento o, ¿por qué no, para educación? Tengo que ponerlo en el compartido, si no, no va.
Ahora sí. $2.369, a ver quién lo lee. Ahí lo tienen. ¿Quién lo lee en voz alta? Si todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces, la participación puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad surge el conocimiento. La participación puede ser total o parcial. Bien. 2.369, no se olviden. Y esto es determinante para partición de herencia y anoten para partición de condominio. Entonces, como hacemos, acá ven, ¿se acuerdan que algo, si profundizaron algo en parte general, se acuerdan que se hablaba de la analogía? Bueno, ¿qué es lo que es la analogía? Uno aplica un instituto o normas de otro instituto a otro instituto, valga la redundancia. Acá estamos aplicando normas de partición de herencia a la partición de condominio. Entonces, no hace falta, ustedes son suficientemente inteligentes, pero hacemos una pequeña traducción del 2369. Anótenlo. Si estamos todos de acuerdo, ¿sí? ¿De dónde surgiría esto que yo les digo? Si estamos todos de acuerdo, ustedes hagan la abstracción y anoten unanimidad. Vamos juridizando el análisis del artículo. ¿Dónde la norma nos habla de unanimidad? Cuando dice que, mírenlo ahí el 2369, si todo. Ahí te marcó la cancha. Te está diciendo, muchachos, chicas, unanimidad. Si todos, en el caso de la partición de herencia, son copartícipes, coherederos. Buenas. Si estamos en el condominio, ¿qué nos estaría diciendo justo? Si todos los reemplazamos con partícipe por condominio, y bueno, están presentes. Entonces anoten, unanimidad, todos presentes. El unanimidad, si quieren, tradúzcanlo también como todos de acuerdo. ¿Sí? Digamos, acá es tipo un juego de memotecnia que hacemos siempre en sus sesiones para que nos acordemos entre todos cuándo podemos partir de manera privada. ¿Sí? Y acá vamos a ver cuándo podemos hacer la división de condominios sin ir a la justicia. Eso es lo que queremos transmitir. Están todos de acuerdo, están todos presentes. ¿Sí? Anoten la cuestión esta de presencia, que no hace falta presencia física de un condomino. Anoten que pudo haber otorgado poder suficiente. Por la duda lo aclaramos. Puede ser que el condomino está estudiando un posgrado en Barcelona. Bueno, no hay problema, que mande un poder, no se va a venir de Barcelona o suspender su posgrado para hacer una partición de condominio. Bueno, que mande un poder, que venga debidamente legalizado y apostillado, ¿sí? Así se interpreta esto de todos presentes. Unanimidad, todos presentes con la variante de que puede haber gente que fuere representada. ¿Y qué más te pide? Todos capaces. Anótenlo. Vuelvo a decir, estamos predicando para la partición de herencia. De taquito, de rebote nos sirve para división de condominio. Todos de acuerdo, todos presentes o por apoderado, todos capaces. Y si decimos todos capaces, entonces, ¿qué se dispara en nuestras cabezas de estudiantes de parte general? Todos al menos que mayores de edad. Y ojo, porque puede haber un mayor de edad que
que tenga una capacidad, digamos, incapacidad o tenga una capacidad restringida. Y si tiene una capacidad restringida, ¿qué tenemos que empezar a leer para ver si puede hacer partición? Ahí está, buenísimo, buenísimo, Juan. Hay que leer la sentencia, qué actos le restringió cuando el juez declaró su capacidad restringida. Puede que no haya dicho nada respecto a este acto, o puede que expresamente lo haya habilitado. Bueno, ahí habrá que deambular por cuestiones interpretativas. Entonces, ¿qué se le dispara? Si hay menores de edad o personas con capacidad restringida o incapaces, ¿qué pasa? ¿Cómo tiene que ser la partición de herencia? Por ende, ¿cómo tiene que ser la división de condominio? De manera judicial. ¿Está? Si queremos por ahí, puede suceder que quedó un condominio entre dos hermanos mayores de edad y un hermanito menor de edad, es lo más típico. ¿Sí? O por ahí uno de esos condóminos, puede que sean o no hermanos, pero se declaró su capacidad restringida. Les cuento, gente, que el tema de la capacidad restringida en la práctica tiene muchísima aplicación. Ven en el mundo de aceleración que vivimos, la gente que tiene estrés, que no es nada, pero luego que va pasando a cuadros de depresión, y muchas veces esos cuadros de depresión ya prolongados en el tiempo empiezan a alterar las facultades mentales. Y me pasa en la escribanía que a veces me toca casos de gente que ha recibido declaración de capacidad restringida. Ya no hay que solo imaginárselo como cuando por ahí era mi época, uno decía, ah, ese es el loquero, el del Baliña. No, es el vecino, el primo, el hermano tuyo que están estos mambos de la vida acelerada que vivimos, que no tenemos tiempo ni para prepararnos un cafecito, que la gente se va alterando. Un exceso de información continua en el cual estamos desarrollando. Bueno, entonces, ven que esto es práctico. Si hay menor de edad, vamos a tener que partir judicialmente. Sea la herencia o sea el bien que queremos dividir al momento de hacer la promoción de la acción de partición. ¿Sí? Bueno, avancemos un poquito por el lado de la partición judicial. Partición judicial, división de condominio por vía judicial. ¿Dónde se regula esto? Lo anotamos en los códigos de procedimiento locales. ¿Sí? Tenemos 24 jurisdicciones provinciales. Bueno, acá estamos estudiando derecho civil de fondo nacional y práctico misionero en cierta manera. ¿Está? Veamos entonces a continuación, al menos desde el encuadre, algunas normas de nuestro propio código de procedimiento. ¿Sí? Código procesal, llámenle así. No sé si ya están cursando el procesal civil. ¿Con qué profes tienen? Bernardo Yolongo. Fue mi profe. Y ahora tienen unido, ¿no? El teórico práctico. Antes era un teórico y uno práctico. Y para el práctico había que presentar un expediente. Me acuerdo allá por el año 2002-2003. Era el profe Yolongo. Perdón, ¿y quién más? No te escuché. Ah, el profe Marinoni. Ah, Atilio. Atilio también fue mi profe. Capo. Los jueves a la tarde siempre tienen con Atilio. 19 horas. Bueno, en el año 2000 ya era así la clase. Increíble. A ver un poquito, quiero ver si tengo código de procedimiento. Creo que sí.
¿Y el teórico con quién tuvieron? Teoría general del proceso. Ríos. Ah, Alejandra de Fontín. En su momento, la doctora Degano era la profesora, la que es la decana, digamos, de la católica. Era una cátedra exigente, pero muy, muy profunda, digamos, conocimiento. A ver. Código procesal civil y comercial de emisión. Bueno, desde el rótulo, ya saben, digamos, cuál es el nombre completo del Código Procesal Local. ¿Cómo es? ¿Lo tienen? ¿Ven que como que, y esto, y esto, y esto, y esto? Sí, sí, sí. Civil, comercial, familia y violencia familiar. Es como que uno tiene que poner C, C, F y BF. Si uno lo pone en términos de siglas. C, C, F y BF. Bueno, a ver, quiero que nos ubiquemos en los procesos especiales que están al final del código. ¿Ven ahí? Libro cuarto, procesos especiales. Están acciones posesorias. Artículo 620. En adelante. ¿Ven ahí? Título cuarto, 620 en adelante. Bajo este título lo voy a poner en el compartido, así queda para el grabado. Bajo este rótulo de división de cosas comunes. ¿Ven ahí? ¿Qué trámite se le imprime? La demanda por división de cosas comunes se sustancia y resuelve por el procedimiento de juicio ordinario. De alguna noción tienen, ¿no es cierto?, lo que es juicio ordinario, ¿qué implica? Que va a haber que, por lo poquito que estamos recién a mitad de cuatrimestre, pero alguna idea ya tienen. ¿Eh? Claro, pero el procedimiento ordinario, digamos, es el estándar, el más regulado, ¿no es cierto? Porque ¿qué tiene? Claro, sobre todo hay un gran proceso probatorio, una gran etapa probatoria de presentación, producción, valoración de la prueba. ¿Cuándo se valora la prueba por las partes? ¿Se acuerdan eso? De procesal. Las partes. ¿En qué momento? En los alegatos, luego de producida. Pero ¿cuál es digamos, en definitiva, cuál es la prueba que vale? ¿Eh? ¿Cuándo es valorada infinitum, digamos, la prueba? ¿En qué único momento? En la sentencia. Porque va a terminar valiendo lo que el juez interprete. Más allá de que ustedes le digan, debería interpretarse así, asá. ¿Sí? Bueno,
Ven ahí, la sentencia ya regula algo del final del proceso. Debe contener, además de los requisitos generales, la decisión expresa, cuando es posible, sobre la forma de división, de acuerdo con la naturaleza de la cosa. ¿Sí? Vean, 621, peritos, ejecutoriada la sentencia, se cita las partes a una audiencia para el nombramiento de un perito tasador, partidor o martillero, según corresponda, y para que convengan la forma de la división, si no se estableció en la sentencia. Ven acá otra vez como hay un reenvío. Para su designación y procedimiento ulteriores se aplican las disposiciones relativas a la división de herencia en el primer caso o a las del juicio ejecutivo en el segundo. División extrajudicial. Esto inclusive no hace falta cuando la división de condominio es privada o de manera extrajudicial, pero alguna regulación ha hecho el Código Procesal. Si se pide la aprobación de una división de bienes hecha extrajudicialmente, el juez, previa a las ratificaciones que corresponden y las citaciones necesarias en su caso, debe resolver, aprobándola o rechazándola, sin recurso alguno. Pero no es un trámite sine qua non, ineludible cuando la división es extrajudicial. No hay homologación obligatoria, eso es lo que voy. Así que bueno, tengan ya la referencia que la división de condominio, en particular, es un poquito más amplio, división de cosas comunes, menciona el Código Procesal, está en nuestro Código Procesal local a partir del 620. Artículo 620 al 622. Bueno, vamos ahora, anoten, al otro tipo de partición o división de condominio. División extrajudicial. Entonces, partimos de la base que los 2 condóminos, los 3 condóminos, o si lo hubiere, los 10 condóminos, están de acuerdo. ¿Sí? No hace falta ir a la justicia. Siempre que estén de acuerdo, estén presentes, o sea, por sí o por apoderado, volvemos al 2369. ¿Sí? Estén todos de acuerdo, estén todos presentes, por sí o por apoderado. Sean capaces, entonces si hay menor de edad o persona incapaz o con capacidad restringida, no, tenemos que ir a la norma del 620. Si son capaces, deciden partir, deciden dividir, anoten, de modo privado. ¿Sí? Y tanto la judicial como extrajudicial, reitero, es un trabajo interdisciplinario. Sí. En la práctica, digamos, ¿cómo sería el ejemplo de eso? Por ejemplo, un edificio que varios condominios tienen propietarios de apartamentos y eso. Pueden pactar entre todos. A ver, ojo, no sé si han visto todavía algo de propiedad horizontal. Bueno, en todo caso, es muy buena la pregunta, Kevin, ¿qué haces? Pero ahí quizás, más que partición de condominio, van a recurrir a una afectación a propiedad horizontal. Suponte que había un edificio que estaba en condominio de 3 hermanos, piso primero, segundo y tercero. Si ambos son condóminos, si los 3 son condóminos, los 3 son propietarios de todo, en definitiva. Ahí la propiedad horizontal que va a hacer surgir 3 unidades funcionales va a ser el modo de partir. Tienen que afectar a propiedad horizontal, surgen la unidad funcional y después correlativamente se adjudica. Unidad funcional 1 para Roberto, la 2 para María y la 3 para Juan Carlos. De modo indirecto es una partición de condominio, pero por vía de propiedad horizontal. Pero no los quiero embarullar antes de que vean el estatuto con la profe Carolina. ¿Está? Bueno, el tema es primero ver la naturaleza si es factible o no de división. No se olviden que en materia inmobiliaria, anótenlo, en el ámbito rural juega la unidad mínima productiva.
Anótenlo. Creo que allá alrededor de artículos 226, 227. Unidad mínima productiva. ¿Se acuerdan lo que era? Parte general. Claro, imagínense en el ámbito rural, hectáreas yerbateras, tealeras, forestales. ¿De qué te sirve quedarte con 3 hectáreas forestales? De nada, no es explotable, digamos, con eficiencia. Tiene que haber una cierta, bueno, eso lo fija la autoridad, en nuestro caso el Ministerio del Agro, ¿sí? Por medio de la Secretaría de Tierras. Eso en el ámbito rural, pero anoten también que en el ámbito urbano, ¿sí? Acá quienes somos de Posada, levanto la mano, digamos. Otra localidad, ¿cuál? Allá, fondo. Y acá todo posadeño. Bueno, gente, cuidado, anoten, ámbito urbano. Acá también como, vean, el abogado tiene que leer de todo, genética, normas de urbanismo. Ojo porque hay que leer los códigos de urbanización. ¿Sí? No todos los municipios lo tienen. Posadas lo tiene. Creo que Oberá, no sé si ya lo dictó o estaba en camino, que El Dorado creo que no. ¿Qué es lo que son los códigos de urbanización o de urbanismo? Anoten, son productos legislativos de los consejos deliberantes. Entonces estamos hablando de qué nivel estatal, municipio. ¿Sí? Y son normativas que regulan la división de la tierra. Entonces hay sectores de la ciudad que pueden ser más fraccionados que otros. Y entonces se establecen en estos códigos de urbanización medidas mínimas de frente, de fondo, de edificabilidad para arriba, en altura. Claro, lo tiene potestad, es poder no delegado, digamos, a la provincia. En este caso, el juego de municipio-provincia. ¿Sin ser de qué? Municipio de primera categoría, voy a decir. Y habría que, ahí ya me gustaría que lo hablen con los profes de constitucional provincial. Consejo deliberante constituido, entiendo. Pero por ahí hasta nada opta que un municipio de segunda categoría lo pueda hacer. No me quiero meter en temas ajenos, digamos, por respeto. Pero es buena la pregunta. Dos hermanos. Sí. Y hay una fábrica, yo me refiero al y deciden Y bueno, el tema es que las máquinas individuales habría que ver, eran cosas muebles no registrables. Habría que ver quién era su titular. Yo te diría, evitar costos, no hace falta, digamos, judicializar o hacer una división extrajudicial. Entiendo yo que ¿para qué quieren la máquina los? Bueno, los camiones, cada uno es una cosa mueble registrable y va a tener su titular, no está en condominio. ¿Vos decís que los 10 camiones están en condominio de 2 hermanos? Y bueno, en todo caso, no, ¿a qué es lo que voy? No hace falta seguir el procedimiento de división de condominio. Probablemente, ¿qué es lo que convenga? Se ponen de acuerdo los 2 o 3 hermanos y decir, transferime por donación o por acto oneroso, firmame el 08, yo hago la inscripción en el registro. Es la manera más práctica. Esto está dirigido más que nada para partición de inmuebles. Es poco traduciendo. Lo otro, digamos, podría ser aplicable, pero es hacerlo muy complejo. Creo que ustedes van a, así como van adquiriendo ese sentido que les dije de entender lo no dicho expresamente, pero sí tácitamente, van a ir viendo como ustedes siempre también van a buscar, depende del por ahí del momento económico, cuando ustedes tengan que pasar un honorario, cómo pasar un honorario más caro o más barato para el cliente, según la cantidad de trámites que hay por hacer. Vean, vamos a la división de condominio de un inmueble que está bajo
condominio de 2 o más personas. Remarqué, lo vine diciendo, lo decía una y otra vez, trabajo interdisciplinario. Bueno, sin esto no podemos arrancar. Esto es el combustible de la división de condominio. Anótenlo, plano de mensura. ¿Sí? Acá, a esto hay que transmitirle, digamos, a los requirentes, a los clientes. Esto va a llevar un tiempo, va a llevar dinero. Entonces ustedes como futuros profesionales vayan proyectando también cómo cobrar los honorarios. ¿Sí? Depende si conviene cobrar todo al inicio, en diferentes etapas. Si lo hacen en diferentes etapas, ojo porque si pasan honorario en peso, ven que en 2 o 3 meses se licúa. Entonces hay que ser cuidadosos. ¿Sí? Hay que confeccionar plano de agrimensura, anótenlo, por profesional agrimensor. ¿Sí? Acá yo justo les muestro, hagamos de cuenta, esto no estaba en condominio, es un caso particular, digamos, que pasó por antes de mi escribanía, pero como para que entendamos cómo se podría tramitar. Ahí lo tienen. Hagamos de cuenta que el lote 2 estaba bajo condominio de Mario y Roberto. ¿Está? Ven ahí un hermoso lote, prácticamente 3680 por 1231, digamos, le excluimos la ochava. Hagamos de cuenta que Mario y Roberto tienen otros planes, ya no quieren ser condóminos. Quizás ahí había una vivienda individual, que era la casa de papá y mamá, 30 años atrás. Hoy ya Mario y Roberto tienen otros planes, tienen sus familias, alguno quiere poner allí algún maxi kiosco, otro quiere, qué sé yo, establecer un lavadero, la base de un, ¿por qué no?, de una remisería, servicio de taxi. ¿A qué es lo que voy con estos ejemplos que le traigo? No estamos hablando acá de la mega empresa ni la familia Portavá o Macri. Estos son cosas cotidianas que les va a pasar, Dios mediante, ni bien se reciban, van a tener estos casitos en el estudio jurídico. Entonces, Mario y Roberto quieren, a partir de cierto momento, cada uno ser copropietario. Quiere ser, perdón, propietario exclusivo. Lo que es condominio, quieren pasarlo a derecho real de dominio exclusivo sobre parcelas plenas y absolutas. Bueno, le llamamos al agrimensor y resulta ser que entonces el agrimensor confeccionó ese plano de mensura. Ustedes si quieren ir haciendo alguna secuencia en su punto, anoten que el lote 2 se va a dividir en el lote 2A y el 2B. ¿Está? Ese trabajo va a hacer el agrimensor. El agrimensor, digamos, requiere de la firma de todos los condóminos. ¿Está? Ese plano, anótenlo. Ese plano hay que registrarlo en la Dirección General de Catastro. Pero, y es aquí lo importante, anoten que con solo ese hecho, solo ese facto, por así decirlo, el haber llegado hasta allí, en nada se ha mutado la naturaleza sobre la cosa. A pesar de que ya hicimos plano de subdivisión, anoten que la cosa sigue en condominio. El simple fraccionamiento
o división por plano de mensura no transmuta la naturaleza de lo que estaba en condominio, sigue estando en condominio, no se transforma en dominio particular sobre las parcelas. Ahora bien, estamos hasta ahí, vean, acá yo les muestro como para que vean, esta es la otra página, está medio oscurito la foto, pero como para que de a poquito se vayan familiarizando, esto después va a ser, para los que sigan escribanía, creo que había acá algunos y algunas que iban a seguir, esto va a ser el pan nuestro de cada día, digamos, los planos de mensura, y los abogados también, porque en las sucesiones van a tratar muchas veces con casos de división que van más allá de la sola división de condominio. Es un plano de mensura, el plano de mensura tiene una carátula, ¿sí? Y siempre en la hoja de la derecha, nótenlo abajo, va a estar la registración del plano. ¿Sí? Acá yo, digamos, por motivo de confidencialidad, digamos, de privacidad, no dejo transcribir nombre de las partes, pero ahí ese sello que proyecto es donde va a haber un número de plano y una fecha de registración por catastro. ¿Está? Bueno, entonces hace falta ese primer paso inicial. Plano de agrimensura por profesional agrimensor, debidamente registrado ante catastro. Habiéndose confeccionado el plano, habiéndose registrado en catastro, no se extinguió el condominio. El condominio sigue sin indivisión forzosa. Segundo paso, ¿qué está faltando? Anótenlo. Ahora viene, digamos, el auxilio de nosotros, los escribanos. Anoten, escritura de división de condominio. Segundo paso, ineludible, sine qua non, que hay que cumplir, escritura pública de división de condominio. ¿Sí? Los condóminos tienen que ir con ese plano de mensura de división ante el escribano para que el escribano haga justo una escritura pública de división de condominio. ¿Sí? Y por las dudas, claro, esto no es un trámite automático, que vos decís, hoy a la mañana y a la tarde me lo hace. Es un trámite que te lleva 15, 20 días, 25 días corridos. Porque el escribano para hacer la escritura de división de condominio tiene que pedir certificado. No sé si creo que ya hablaron del bloque registral con la profe Carolina. ¿Cuál era la importancia del certificado de registro? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la diferencia con el informe? Claro. ¿Y qué ventaja jurídica otorga? Claro, exacto. ¿Qué significaba el bloqueo registral? Sí, claro, es como congelar esa situación jurídica registral real por un cierto tiempo. ¿Se acuerdan esos tiempos, esos plazos? ¿Cuánto duraba el certificado? 3 plazos. ¿Cuánto puede durar? 15, 25 o 30. Anótenlo, así lo van ya incorporando ese conocimiento. ¿Cuánto dura el certificado de vigencia? ¿Qué vigencia tiene el certificado que pide el escribano en registro? 15, 25 o 30 días. 15 días para el escribano de Posadas, porque el registro está en Posadas. 25 para el escribano de cualquier otra ciudad o localidad del interior de nuestra provincia de Misiones. 30 días para el colega de ajena jurisdicción, de cualquier otra provincia. Bueno, el escribano tiene que pedir certificado de registro, certificado de catastro, libre de deudas, de impuesto inmobiliario, tasa, contribuciones, mejoras, servicios sanitarios. El escribano tiene que pedir e indagar cuestiones tributarias ante la FIP, UIF, y un cúmulo de cuestiones que nos vienen que profundicemos ahora al caso en derechos reales. Pero al que le gusta escribanía,
lo estudiaremos en detalle en práctica notarial 1 y 2, en la cual yo colaboro. Bueno, entonces, segundo paso ineludible. Aparte del plano de mensura, hace falta la escritura pública de división de condominio. Pregunto, ¿quién firma esa escritura? ¿O quiénes, mejor dicho? Por lógica, los condóminos. Todos ellos. Nótenlo, digamos, esto es ratificatorio de la unanimidad. O lo que decíamos, todos presentes. Por sí o por apoderado. ¿Sí? Bueno. Entonces, fruto de la división de condominio, esa escritura, digamos, va a tener un párrafo de antecedente, van a mencionar cómo es que ellos fueron condóminos primero, supónganse que compraron la cosa a la vez, conjuntamente, y luego va a tener un párrafo correlativo de adjudicación. Entonces, en algún lugar de la escritura va a decir que se adjudica en plena propiedad y dominio a Mario el lote 2A y a Roberto el lote 2B. ¿Está? Va a haber una declaración de estilo que van a expresar las partes contractuales. Acá viene otra característica de la división de condominio. Hoy hablábamos más acerca de la caracterización de la acción judicial de división de condominio. Pero vamos ahora a algo más sustancial. Anótenlo. La división de condominio posee efectos declarativos, no constitutivos. Y eso remárquenlo así, digamos, importantísimo. ¿Alcanzamos a entender qué significará eso de que es efecto declarativo y no constitutivo? ¿Qué quiere significar? Eso. Y entonces, ¿desde cuándo se suponte que Mario era el 2A, propietario, queda como propietario del 2A? Es una ficción jurídica, pero el derecho, ¿qué presume? Ficciona que ¿qué? Que Mario es titular del 2A, ¿de qué momento? Claro, supongan que ellos compraron hace 10 años atrás. Bueno, se entiende como que Mario es titular del lote 2A desde el año 2014. ¿Sí? Es una ficción. Anoten, trae consecuencias jurídicas. ¿Sí? Porque en cierta manera anoten, aparte de que es un efecto declarativo, es un efecto retroactivo. Hay un retroflashback, digamos, nos remontamos hacia atrás, consideramos que ambos condóminos ya lo eran desde aquel entonces, ¿sí? Y esto anoten, esto es más para los contractualistas, pero ven acá cómo empezamos a articular las distintas ramas civiles, o materia más que rama. Tengan ahí cuidado con las garantías de evicción y vicio redivitorio, al ser un efecto declarativo, no constitutivo. No se van a deber allí por cuestiones derivadas del régimen de garantía y vicios redivitorios. ¿Sí? Bueno, sigamos avanzando el íter, el camino. Hicimos el plano de mesura, hicimos la escritura pública, noten que se hacen protocolo. Entonces, ¿qué firmaban las partes? ¿Se acuerdan? ¿Un libro o unas hojas libres? Que vimos en las clases anteriores. ¿Se acuerdan eso o no? Creo que lo hablé acá. Ya se me confunde con escribanía. ¿Hay un libro de protocolo o son hojas libres las hojas de protocolo? No. Después hay que tomarse. Claro, entonces quédense tranquilos que nos firman el libro marrón. ¿Sí? Como te digo, todos creen que el escribano es escribano porque tiene el libro marrón como el martillo, el Mjolnir de Toro o el escudo de Capitán América. Y lo más importante es el protocolo de que el libro marrón. Pero esa es la creencia popular. Bueno, escritura pública en protocolo.
el protocolo siempre queda en original en escribanía. ¿El escribano qué les parece que va a expedir de ese protocolo? Copias o testimonios, justamente legalmente expedidos. ¿Y para qué expedirá copia o testimonio? ¿Le da a los clientes para diciendo, Mario, Roberto, váyanse? ¿O en realidad para qué expide la copia o testimonio? Claro, eso. Entonces ahí viene el tercer paso, inscripción registral. Porque anótenlo y acá retomamos esta terminología que yo siempre les remarco, así como para ir adquiriendo lenguaje y ustedes mismos vayan apropiándose del lenguaje, no digan el profesor lo dijo, sino que ya es aprendizaje propio. La división de condominio tiene o posee vocación registral. No se olviden ese jueguito. Vocación registral es algo que hay que inscribir en el registro pertinente. En este caso, el registro de la propiedad inmueble. Ven ahí entonces, necesitamos del agrimensor, del escribano, del registrador porque va a tener que inscribir. El escribano va a tener que pedir dos copias. Una porque van a ser propietarios exclusivos. Uno del 2A y el otro del 2B en adelante. Ambas se van a escribir una vez que sale inscrito, un mes, 2 meses, depende de cuán demorado esté el registro, le entregan mano a cada titular ya, de allí en adelante, exclusivo de cada inmueble. Ustedes me dirán, ¿y cuál es el trabajo del abogado? Porque hasta ahora les dije agrimensor, escribano, registrador. Bueno, en cierta manera no hay una incumbencia específica para que tenga que participar el abogado, pero el abogado o abogada es quien deberá hacer el encuadre de la situación para decir, o vamos por la justicia o vamos por vía extrajudicial. Si hay menores, si hay personas con capacidad restringida o incapaces, ahí hay trabajo para el abogado, puesto que va a ser una división judicial del condominio. Bueno, ¿se entendió esto? No se olviden los pasos. Siempre lo preguntamos después en los finales, ¿cómo llevar adelante una partición de condominio? Y ahí ustedes tienen que irse, o van por un lado, por la judicial, y se van para el código procesal. O vienen por la extrajudicial y nos empiezan a contar cada uno de estos pasos. ¿Sí? Yo todo este material después les voy a pasar al correo para que tengan ya los planos de mensura y demás. Cerramos este bloque de división de condominio. ¿Sí? Vamos un poquito a la parte final. Vean. Es como que vamos a hacer un anticipo de lo que vamos a culminar la clase que viene. Vamos por la parte baja del cuadro, en esa analogía que yo les decía. Salgamos de los condominios sin indivisión forzosa. Y vayamos por los condominios con indivisión forzosa, los que no se van a poder dividir. Los temporales ya lo vimos, era porque los condominios renunciaban a dividir por un cierto tiempo. Y ustedes me dirán, y profesor, ¿y cuándo por ahí ellos quieren renunciar por un cierto tiempo? Y bueno, hay veces que por ahí el acuerdo no, ustedes deberán ser hábiles negociadores también, saber, digamos, dónde meterse. Hay veces que la gente está irascible y no va a haber acuerdo, parafraseando un poco a Horacio Pagani, salida ahí maravilla, no es el momento. Bueno, lo dejamos para más adelante, por ahí no quieren partir ahora, porque qué sé yo, a uno de los condóminos un hijo se le va a estudiar a Córdoba y tiene que entrar en gasto, el otro se separó y tiene miedo de que la ex se quede o el ex se quede con una parte de los bienes. Bueno, aplazamos por un cierto tiempo, por 10 años no dividimos. Bueno, hacen un acuerdo, es posible. Vamos ahora entonces a los casos de indivisión con indivisión forzosa perdurable.
en los condominios con indivisión forzosa, sea temporaria o perdurable, justo, el derecho a pedir la partición se encuentra suspendido por un cierto tiempo, diferido o directamente suprimido. Suspendido o diferido para la temporaria. Suprimido para la o el condominio con indivisión forzosa perdurable. Y ahí es que entonces entramos en la siguiente cuestión. En los condominios con indivisión forzosa perdurable es que entramos en la problemática de muros, cercos y fosos. Se hacen la idea, ¿no? Muro, claramente lo que es, ¿no? Una pared. Cerco, claro. Y foso, una hondanada, digamos, de división. Obviamente, ¿qué es lo típicamente urbano? Muro. Cerco y foso más para lo rural o parcialmente rural. Ahí es que planteamos entonces la siguiente situación. Entramos en esta cuestión de los muros. Vamos a lo urbano, que es por ahí lo que mayor complicación y mayor trabajo trae para el escribano, para el abogado. En cierta manera, intentamos que ustedes, a partir de aquí, con el conocimiento que van a ir adquiriendo, como que de la propia realidad ustedes mismos se empiecen a plantear ese muro que está allí. ¿Es medianero? ¿Es encaballado? ¿Es divisorio? ¿Sí? Y acá, digamos, yo les traigo una imagen, siempre hago uso de la misma. Vean ahí una propiedad en demolición. ¿Sí? ¿Qué es lo que ven ustedes allí? No es muy bueno el zoom, el pixelado. Bueno, muro contra muro. Bueno, pero si hubiera un solo muro, el propietario de, digamos, del inmueble demolido, ¿puede hacer uso del muro que ya está construido? ¿Qué les parece? ¿Sí, no? ¿Quién es el dueño? Bueno, ahí entramos en todas esas cuestiones, ¿ven? Pero lo cierto, y les voy anticipando, es que va a haber un condominio. Y esto un poquito, acá vamos a ir cerrando hoy. Parte de ese muro va a ser con un condominio, con indivisión forzosa, perdurable, para siempre. Entonces no se va a poder dividir. Y como no se va a poder dividir, entonces el código ha regulado un estatuto de cómo deben manejarse los condóminos. Primero, ¿quién tiene derecho a construirlo? Supongamos que eran dos heredades, ambos terrenos, ambos baldíos. Si construye uno, el otro tiene derecho a pedir, el que construyó tiene derecho a pedir reembolso. ¿Lo puede hacer in eternum o tiene un cierto plazo? Si construyó uno solo, el que no construyó puede aprovecharse de empezar a poner cajita de luz, cañería de agua, vigas, ¿sí? Tanque de agua. Bueno, todas esas cuestiones lo vamos a ver porque por motivo ya del horario estamos cerrando la clase de hoy, la clase que viene. Simple anticipo, ojo que hasta cierta altura va a ser un muro común, va a ser un muro en condominio. Desde cierta altura en adelante va a ser privado o privativo. Y también debajo del suelo va a ser privativo. Todas esas cuestiones la vemos la clase que viene. Estamos por aquí la clase de hoy. Salgo entonces y cortamos la clase de hoy.